Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios por este regalo maravilloso de la vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Y bendito sea el Señor, porque Él nos ama, no por lo que nosotros seamos en realidad, sino por lo que Él es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos, por favor, allí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Reza las Sagradas Escrituras. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Bendita sea la palabra de nuestro Padre Celestial. Como resultado de los logros y la influencia de Nimrod, la profecía bíblica utiliza ciudades y naciones. En la sesión al inicio de esta semana estuvimos leyendo acerca del origen, donde se mencionó por primera vez la palabra nación. Y vemos ahí en Génesis capítulo 10, ¿verdad? Está escrito en el hebreo como Goyim, que significa también los gentiles. En griego, naciones, pueblos, es etnos. Para representar un sistema de gobierno humano que se opone al reino de Cristo. Se trata de un paraíso artificial que únicamente sirve para aumentar la desdicha humana, no para disminuirla. Con el tiempo, la nación de Israel comenzó a codiciar lo que tenían sus vecinos gentiles. Otras naciones parecían ser prósperas, más sofisticadas. Así que los israelitas le pidieron al profeta Samuel un rey. Danos un rey. Y por supuesto, Dios le dio lo que pedí. Dios se disgustó mucho. ¿Por qué se disgustó el Señor? Porque era un rechazo de su gobierno sobre el pueblo de su pacto. Imagínate. Danos un rey, queremos parecernos mejor a las demás naciones. ¿Cuántas veces nosotros también estamos pidiendo y pidiendo sin saber lo que estamos pidiendo, verdad? Que Dios nos ayude en realidad en los pedidos que le hacemos al Señor. Así que Dios reprende allá al profeta, ¿verdad? Y le dice, estamos hablando allá en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. No estás entendiendo, le dice Dios a Samuel, lo que realmente dicen el pueblo. Ellos no están rechazándote a ti, me rechazan a mí. Por eso cuando Dios llama, ¿verdad?, a un profeta, a una profeta, nosotros no nos puede arder lo que nos dicen el profeta, ¿verdad?, o la profeta. Pero no es a ella ni a él que estamos rechazando. Y de hecho, los profetas de Dios generalmente no eran muy bienvenidos ni aplaudidos. Bueno, a veces se le aplaudía, ¿verdad? Pero realmente les tocaba duro. Imagínate a Jeremías hasta allí en un pozo lleno de cieno. Lo echaron. Al profeta Isaías, a serruchado lo mataron. ¿Y quién garantiza también que a las profetas que Dios ha utilizado en este tiempo no le van a llover las piedras? Bueno, ahora no son piedras, pero ahora son otras cosas. En el antaño eran piedras porque era lo más fácil de encontrar, ¿verdad? Allí, en el alrededor. Así que no te han rechazado a ti, le dice Dios, sino a mí. No quieren que yo sea su rey, porque prefieren a alguien visible, de quien puedan presumir. Quieren ser como las demás gentes. Y mira, a veces nosotros, ¿verdad?, ya no queremos seguir el patrón bíblico en nuestra comunidad cristiana, sino que venimos a meter las cosas del mundo a la iglesia. Así que no somos tan diferentes del Israel
al cual Dios le estaba hablando. Y por supuesto, vuelvo, repito, no me estoy refiriendo al país de Israel de ahora. Estamos hablando de la nación israelita, ¿verdad? Cuando se erigió como nación, cuando Dios era su rey, ellos eran el pueblo del pacto, ¿verdad? Así que Dios predijo el resultado, inevitable. Los reyes humanos se comportarán como Nimrod. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? En Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9, se dice de él, de Nimrod, que era vigoroso cazador delante de Jehová, aunque suena como un cumplido, no lo era. Cuando dice la Biblia que era poderoso, utiliza la palabra hebrea gibor o gibor, que puede ser positiva, con significado de campeón gigante. Pero en el caso de este hombre poderoso, su poderío era un problema. Estaba delante de Jehová en el sentido de su increíble arrogancia. Estaba totalmente expuesta ante el cielo. Era enfrentado totalmente. De paso, la lectura que estamos leyendo ahora se titula El reino humano contra el reino del Eterno. Nimrod era la personificación del orgullo y la arrogancia que identificaron a la raza humana cuando decidió actuar por su cuenta sin Dios. Así que cuando yo también actúo por mi propia cuenta, simplemente estoy opuesta al reino de Dios, del Eterno. Era autosuficiente este Nimrod, pero no de un modo digno de Dios o admirable. En cierto sentido, ser autosuficiente, entendámoslo por favor, no es malo. Hay que trabajar arduamente, ¿verdad? Mantenerse a sí mismo, no estar esperando que otro lo mantenga a uno. No es eso lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Mira la hormiga, oh perezoso. Observa sus caminos y sé sabio, entendido. Prepara en el verano su comida. Recoge en el tiempo de la siega su sustento. Proverbios 6, 6 al 8. La pobreza alcanza a los perezosos, dice la Biblia. Así que la palabra de Dios nos insta a los cristianos, a las cristianas, a ser trabajadores, diligentes, ¿verdad? Pero, disculpen, la autosuficiencia de este personaje, Nimrod, era autosuficiente en un sentido arrogante, sin querer nada que ver con el gobierno de un Dios soberano sobre su vida. Él es la encarnación de ese sentimiento que llevó a Adán y a Eva a ignorar la palabra del Altísimo y comer entonces de ese árbol del cual Dios había dicho no coman. Eran arrogante y violento este Nimrod, que veía en los demás seres humanos una oportunidad para mejorar su propia situación. Todo esto hay que aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando aquí. Ya sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a guardar esto para encarecerlo después. O esta persona, yo puedo sacar lucro de esta persona, de esta situación. Y no es malo sacar lucro, pero no a costa de explotar a personas o de alcanzar ese fin que yo quiero sin importarme. Al ser humano, el ser humano. Nimrod fundó las ciudades o naciones de Erech, Nínive y Babilonia. Y en realidad, Babilonia es a las ciudades lo que Nimrod fue a los seres humanos. El epítome de la autosuficiencia egoísta y el desafío a nuestro Creador. Al final, se convierte en el símbolo del desafío mundial. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Es tanto una novia infiel, como describe Apocalipsis 17:3, 4. Estamos hablando de la Babilonia, ¿verdad? De esa que fundó Nimrod, pero que al final alcanza, y desde Génesis podemos verla hasta Apocalipsis en una profecía, como una falsificación de la solución a nuestras necesidades más profundas.
Cuando Nimrod construyó las ciudades de la planicie, ¿qué es lo que realmente Nimrod estaba construyendo? Estaba creando un sustituto del paraíso del Edén. Acuérdate que acababa de pasar el diluvio. Y entonces, bueno, edificaron esa torre, ¿verdad? Como quien dice, vamos a ver si otra vez Dios se va a atrever a hacernos esto. Pero la maldad era en abundancia, dice. Y el pensamiento del ser humano solo era de continuo al mal. Así que, ¿cuál era el propósito? Bueno, en el Edén, todas nuestras necesidades estaban satisfechas, cubiertas. Había comida abundante, agua que regaba el jardín sin esfuerzo. Sin embargo, cuando fuimos desalojados, vivir se convirtió en una cuestión de supervivencia. En Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por la causa de ¿quién? Del pecado que Adán cometió. Dijo Dios a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Notemos que Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Pero en un mundo en el que nuestros pensamientos ya estaban corrompidos por el pecado, el Eterno nos proporcionó una forma de evitar que nos hundiéramos demasiado en la rebelión. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, el trabajo duro, tenaz, es una buena estrategia para mantenernos ocupados en lo bueno, ¿verdad? Con visión, con metas, con energía, con empuje, ¿verdad? Tenacidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las manos ociosas son el taller del diablo. Esta es una expresión derivada de los cuentos de Canterbury, de Chaucer, y no se equivocaba. Cuando se dispone de demasiado tiempo libre, las maldades que puede imaginar el ser humano son infinitas. Pero una vida de trabajo sencilla no resultaba atractiva para todo el mundo. Nimrod, el personaje que estamos hablando allí, Génesis capítulo 10, construyó ciudades de paraísos artificiales, donde la vida sería más fácil. Habría un muro para proteger a los ciudadanos, habría división de trabajo, lo que produciría abundantes recursos. Habría decencia y orden, ¿verdad? Pero en realidad, nada de eso pasó. La mosca en la sopa era el egoísmo y el orgullo humano. Y sigue siendo la mosca en la sopa, ¿verdad? La prepotencia de nosotros. Enfrentados totalmente a nuestro Creador, a nuestro Redentor, al que de verdad nos sustenta. Y andamos creando por ahí, ¿verdad? Paraísos artificiales. Acuérdate que Nimrod sabía que había un paraíso y que habían sido sacados, ¿verdad? Adán y Eva, por infringir la ley de Dios. Había pocos gobernantes benévolos sobre las ciudades. Nimrod se convirtió en un tirano. Bueno, ahora hay muchos gobernantes tiranos también, ¿verdad? Y sus súbditos se convirtieron en esclavos virtuales. La autosuficiencia de los impíos es precisamente eso. Gira en torno a uno mismo y se empieza a considerar a los demás como recursos, no como personas. Así que el Eterno predijo en su sabiduría el resultado inevitable del trato que un rey humano, acuérdate Israel, danos un rey, queremos rey, igual que las demás naciones, ¿verdad? Así que Dios predice el trato que un rey humano daría a los ciudadanos allí, en 1 Samuel 8 al 9. El rey tomaría a sus hijos, como lo hizo Nimrod, y los obligaría a luchar para él. Sus hijas, del mismo modo, se convertirían en siervas involuntarias. Se apoderaría de una parte de sus cosechas, grabando sus ingresos.
los impuestos, ¿verdad? Dios predijo las circunstancias exactas en las que todas y todos continuamos viviendo bajo el gobierno de seres humanos mortales. Por supuesto, nuestro Padre amante no nos coacciona. ¿Te ha coaccionado alguna vez? ¿O en tu comunidad cristiana? Si lo están haciendo, créanmelo. Esa obediencia o ese tipo de seguimiento no es lo que Dios dice en su santa palabra. Dios no obliga a nadie, solo nos atrae con sus cuerdas de amor, dice las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Para que lo sigamos y lo amemos. Así que a los israelitas les dio lo que pedían. ¿Qué pedían? Un rey. Durante las siguientes generaciones, los reyes de Israel se tornaron tan malvados que finalmente Dios terminó con la nación. Terminó con esa nación de Israel. Ahora nosotros, y quiero ser clara con esto, ¿verdad? La salvación es para todos, pero después del apedreamiento de Esteban, el primer mártir, para acá, cualquier persona de cualquier nación, lengua, pueblo, tribu, posición social, económica, política o religiosa, puede ser salvo solamente en la persona de Cristo Jesús, incluyendo el país de Israel, incluyendo a los ciudadanos del país de Israel. Pero como nación de pacto, ellos terminaron. Ahora somos todos los que creemos en Jesús, el Israel espiritual, ¿verdad? Terminó con la nación. El templo fue destruido. Dejó de ser el centro de la gracia de Dios. Una herramienta de enseñanza para atraer a los gentiles era eso. El tabernáculo ahí, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el santísimo, y cada uno de los objetos que habían ahí representaban a Cristo mismo en una función especial, ¿verdad? El pueblo de Israel antiguo falló con el cometido de Dios. Le había dado tantos mandamientos, tantas guías, instrucciones para que fueran la luz para las demás naciones. Fallaron en su cometido. Creyeron ellos que ellos eran bonitos, buenos e inteligentes. Y realmente era porque Dios los había sacado. Estudiamos en la semana pasada. Era una niña botada por ahí. Pero Dios la hermoseó. La llevó a lo alto. Pero cuando ya estaba en su hermosura y apogeo, creyó que era su propia hermosura. Esto lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué pueblo más sabio es este? Pero como dijimos, no está en el tener ese, es importante el conocimiento, pero más importante es ponerlo en práctica, ¿verdad? Así que el pueblo de Dios terminó sirviendo al rey de Babilonia y vivió allí en la ciudad de Nimrod, Babilonia. Allí fue llevada cautiva en el exilio 70 años, porque era lo que deseaban. Primero fueron llevados cautivos aproximadamente en el año 586-87 a.C. por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 20. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 11 al 16. Mientras Sedequías era rey en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue echado de la presencia del Altísimo. Todos los gobernantes que hacen lo malo delante de la presencia de Dios también van a ser echados, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Y a los hijos del rey, ¿qué fue lo que les pasó? A los hijos del rey Sedequías, los degollaron enfrente de él mismo. Imagínate. A los príncipes judíos también los degollaron a todos. Eso fue lo último que vio el rey Sedequías, rey de Jerusalén, allí en Judá. Lo último que vieron sus ojos, porque a él le sacaron los ojos, le pusieron grilletes y se lo llevaron así. Ahí lo tuvieron, ¿verdad? Cautivo, imagínate. Eso fue lo que Dios predijo. Y aún, no, danos un rey, queremos esto. Así nos pasa a nosotros a veces también. No, dame esto, Señor, dame otro. Y también yo he incurrido en ese problema tan grave que tenemos. Pedir y pedir a Dios y no pedir con sabiduría. Por eso siempre tenemos que dejar que se haga su voluntad, ¿verdad? Y aceptarla. No nos gusta muchas veces. Somos humanos, ¿verdad? Pero por eso Dios nos da su palabra, su consejo,
para que sus instrucciones, sus mandamientos, para que las sigamos aquí en la vida, ¿verdad? Así que esa profecía también la encontramos en Jeremías, capítulo 29, 10 al 14. Y luego también en el año 70 por el general Tito, ahí totalmente destruida Jerusalén, ¿verdad? Es destruida totalmente. Así que cuando las Sagradas Escrituras acá se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Nosotros sacamos lecciones de ahí, pero también caemos en el mismo error que la nación de Israel caía. Así que Dios ahora nos hace un llamado también de atención a nosotros, para que tengamos cuidado. Imagínate, Dios profetizó ahí en Marcos 13, 1, 2. No quedará, les aseguro, piedra sobre piedra en el templo. Así como lo profetizó Jesús, así pasó. Derribaron todo, se arrancaban los pedazos de oro, ¿verdad? Y todo. He aquí, vuestra casa, les dijo Jesús, os es dejada desierta, desalojada. Mateo 23, 38. La Nueva Versión Internacional dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y la versión Dios habla hoy, este versículo de Mateo 23, 38, lo traduce de esta manera. Así que, pues bien, miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y de hecho, nunca más este país que nosotros vemos de Israel no es la nación que Dios trajo desde los muslos, digamos, de Abraham, ¿verdad? No, ahora es un país, pero la salvación siempre fue para toda la humanidad desde el Edén. Porque cuando Dios dio la primera promesa de enviar al Mesías, al ungido, fue en Génesis 3:15. Ahí dio la promesa primera de el Salvador que iba a venir a este mundo, el Mesías, el ungido del Altísimo de Jehová. Así que en el Edén no habían tribus, no habían naciones, humanidad. Así que no nos equivoquemos. Cuando Dios escoge que de ahí de Abraham y más atrás de Set, venía el que iba a ser el ungido de Dios, se refería a que ellos deberían de completar una misión en ese momento, ser luz para las demás naciones. Y con el santuario que tenían, que era un método didáctico para poder mostrarles el plan de la salvación, que se creía por fe siempre, para que las otras naciones vieran y se sintieran atraídos, ¿verdad? Y fueran bienvenidos a la nación de Israel. ¿Pero qué? ¿Los aceptaron? No, afuera, afuera, tú eres gentil, tú no eres del pueblo escogido, nosotros somos los escogidos, los buenos. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros también, ¿verdad? Que creamos que porque hemos sido bendecidos con un gran conocimiento, con el espíritu de la profecía, con la profeta de Dios para guiarnos, darnos dirección y mostrar la voluntad de Dios para estos últimos días, que no nos vaya a pasar eso también, que no creamos tanto de que querramos esconder este conocimiento sagrado que el Altísimo ha querido depositarlo en nuestras manos para que lo pasemos a otras personas, no para que nos quedemos ahí escondidos o ahí en cuatro paredes, no, salgamos, hermanos, hermanas, seamos luz también, ¿verdad? Así que a partir de ese momento Israel fue gobernado por reyes gentiles. A partir del cautiverio babilónico, el exilio, el profeta Daniel recibió una visión en la que salían bestias del mar, cada una de las cuales representaba un imperio gentil sucesivo, es decir, uno tras otro. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el dividido imperio romano y el poder del cuerno pequeño. Los reinos de este mundo continuarán hasta el final y encontrarán su última terrible manifestación en la bestia que sube del mar, representada allí o descrita en Apocalipsis 13. En ese momento, cuando la segunda bestia exija la adoración de la primera bestia, el Eterno finalmente
pondrá fin al dolor causado por los reinos, por los reyes humanos. Habrá alcanzado su cúspide y se habrá hecho patentemente obvio que los pecados egocéntricos han sido incapaces de arreglar el desastre en el que convertimos este planeta. En ese momento, el reino de Cristo, la piedra que aplasta la estatua que ve allá el rey Nabucodonosor en el sueño que tiene, que Dios le muestra en el capítulo 2 de Daniel, esa estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies barro mezclado con hierro y luego una roca que no fue lanzada con mano humana. Esa fue la visión, el sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor y que luego el siervo del Altísimo, Daniel, viviendo en el exilio allá en Babilonia, interpreta. Esa roca demuele todos los reinos mundanos. Y allí en Apocalipsis 11:15, los reinos, dice Juan el teólogo, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Allí en Daniel 7, versículo 13-14, dice el profeta: miraba yo en la visión de la noche, observé a alguien que era como el Hijo del Hombre. ¿A quién se le llamaba el Hijo del Hombre? A Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea Jesús. Quien iba en la nube del cielo. Llegó hasta el anciano de días y se presentó a sí mismo ante él. El anciano de días le dio autoridad y gloria propias de un rey y lo hizo gobernante de todas las naciones y lenguas, de manera que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio será dominio eterno, que nunca pasará. Será para siempre. Y su reino, su señorío, nunca concluirá, nunca será destruido. Mi invitación es: no te opongas más al reino de Dios como Nimrod, como esta nación que falló en su cometido. Acerquémonos hoy mismo al reino del Creador, del Redentor, del Sustentador. Ven a formar parte del reino de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Jesús, humildemente, aceptando su sacrificio expiatorio maravilloso en tu propia vida, haciendo de Él el Salvador que es, personal, tuyo. Ven a pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo. Yo digo por inmersión, pero bautismo significa inmersión. Y luego, sigamos a Jesucristo por donde quiera que Él va. Tiene sus costos, pero es maravilloso vivir con Él, parecernos a Él, estar por una eternidad en ese reino maravilloso que no tendrá fin, sino que será para siempre. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.